Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles. En esta oportunidad pues vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Todo lo relacionado a operaciones con matrices. Hoy pues vimos ya sumas, restas y multiplicaciones de matrices, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo pues la semana pasada. Y es importante porque esto pues nos va a ayudar a nosotros pues ya a desarrollar pues estas implicaciones, ¿verdad? Y sobre todo pues el poder resolver todos los problemas que nosotros vamos a contener dentro de este punto. Entonces, para ello pues seguiremos trabajando, ¿verdad? Lo que es la parte de matrices y acá, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo en nuestra semana 4, ¿verdad? Era las operaciones en matrices, ¿verdad? De matrices, entre matrices, sumas, restas, ¿verdad? Y multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces, a manera de un pequeño repaso de cómo es que nosotros pues vamos a trabajar este punto. Si podemos observar en esta parte, pues nosotros tenemos esta particularidad para la parte de lo que es multiplicación. Bienvenido, Luis Pedro, buena tarde. Entonces, en esto, pues solamente es recordar principalmente que era lo que estábamos viendo en la parte de multiplicación de matrices, ¿verdad? Y acá pues lo que vemos es que tenemos nuestra matriz fila y nuestra matriz columna y nuestra matriz fila respectivamente. Sigue pues solo para recordar la implicación general, ¿verdad? Que esto lleva. Bueno, entonces, estábamos desarrollando pues con esta parte de nuestra matriz solo para poder recordar cuál era la operación, ¿verdad? Y entonces estábamos determinando que esta tendrá que multiplicar a todos los valores que tenemos acá. Pero, ¿verdad? Es fila por columna lo que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Por eso es que acá, ya en la matriz de desarrollo, en la matriz de operación, el 1 multiplica al 2, o sea, el 2 de acá, nuevamente el 1 multiplica el 4, el 1 vuelve a multiplicar el 5 como lo vemos acá, y el 1 multiplica el 3 y quedamos en esa primera parte. En segundo término, pues el 5 ahora multiplicará el 2, o sea, 5 por 2, el 5 multiplicará el 4, 5 por 4, el 3 multiplicará el 5, perdón, el 5 multiplicará el 5, 5 por 5, y por último el 5 multiplica el 3, 5 por 3. Fila por columna. Esta fila multiplicó a esta columna, a esta y a esta, ¿verdad? Vamos con la fila 3, donde está el número 3. Entonces, 3, fila multiplica la columna 1, 3 por 2. Fila 3 multiplica la columna 2, 3 por 4. Fila 3 multiplica la columna 3, 3 por 5. Y fila 3 multiplica la columna 4, 3 por 3. La última fila multiplicará al 2, al 4, al 5 y al 3 respectivamente, como lo vemos. 2 por 2, ¿verdad? O sea, este 2, nuevamente el 2 por 4, nuevamente 2 por 5, el 2 que está acá, 2 por 3, igual. Al final vamos a obtener nuestra matriz objetivo que es 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. Y 1 por 3, 3. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 3, 15. ¿Sí? 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y 2 por 3, 6. Entonces, si vemos en todo esto, pues lo que estamos determinando acá es ya cómo quedó nuestra matriz objetivo posteriormente a esa multiplicación que desarrollamos, ¿verdad? ¿Por qué salió una matriz tan grande, tan amplia? Si solamente teníamos una matriz columna, ¿verdad? Por matriz fila. Pero lo que pasa es que como habían
4 filas de esta matriz y aquí hay 1, 2, 3, 4 columnas, es por eso que ya la matriz de multiplicación pues nos sale de esta manera, ya está un poquito más extensa, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos ese valor con el que estamos desarrollando, o el valor con el que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Sí? Y acá tenemos, pues igual, otros elementos para poder multiplicarlos, ¿verdad? Que se desarrollan con el mismo principio con el que nosotros hemos estado, pues, trabajando, ¿sí? Entonces, estos problemas de acá los vamos a desarrollar en la siguiente clase como introducción, ¿verdad? Para que podamos pues, seguir conociendo un poquito más acerca de las operaciones, pero la dinámica general es la que hemos estado viendo desde la semana pasada y lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Es la forma correcta de cómo poder empezar operaciones o matrices o entre matrices. Entonces, el día de hoy pues tenemos un punto un poquito más amplio, ¿verdad? Y es el que vamos a ver en la parte de abajo. Programación lineal por el método gráfico, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, programación por el método gráfico. Entonces, vamos a auxiliarnos de Excel para poder trabajar, pues, ese valor que es programación lineal, método gráfico, ¿verdad? Lo vamos a hacer primero en Excel, después vamos a trabajar con Solver y de ahí pues vamos a facilitar un software para poder trabajar la parte de graficación, ¿verdad? Pero primero pues lo vamos a tener que pasar pues de forma tradicional. Entonces, para desarrollar pues este punto, vamos a establecer pues un problema objetivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si en algún momento hay preguntas, pues pueden hacerlas con todo gusto para poder pues, desarrollar esta parte. Entonces, programación lineal por medio de método gráfico. Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a subrayar acá esta parte que sea la que nos corresponda, ¿verdad? Y vamos a tener aquí nuestro problema, ¿verdad? Vamos a determinar nuestro problema. Entonces, vamos a hacer de caso, como lo estamos aplicando a la parte de empresa, entonces tenemos que colocar pues un problema que tenga que ver con la parte de empresa, lógicamente, ¿verdad? Entonces vamos a colocar que la fábrica de sillas y mesas, la elegante, presenta los datos para resolver el problema de maximización. Entonces, veamos. Se producen sillas y mesas, ¿verdad? Se debe de obtener una utilidad efectiva en esta producción. Se emplean dos departamentos. Corte, vamos a colocar con negría, y ensamble. Punto. Entonces, ya tenemos las primeras implicaciones de este elemento. Dice que acá, pues lo que se va a establecer es que se van a producir, ¿verdad? Sillas y mesas, ¿verdad? Que esto lo tenemos aquí, en la primera parte. ¿Sí? Sillas y mesas. Y acá nos dice que hay dos departamentos, el departamento de corte y el departamento de ensamble, ¿verdad? Dentro de esta parte, nosotros determinamos alguna restricción general. Dice que el tiempo utilizado para la fabricación de sillas es de 120 horas, digamos, ¿verdad? El tiempo disponible para fabricar las sillas es en eso, ¿verdad? Y el tiempo disponible para
fabricar mesas, ¿verdad? Es de 90 horas, digamos. El cual, lo cual, perdón, está determinado por los departamentos. Las 120 horas lo aplica el departamento de corte. Las 90 horas aplica el departamento de ensamble. Bueno, entonces, esos serían nuestros datos y acá nosotros establecemos, hacemos un estudio, digamos, de mercado, determinamos a través por un análisis de proyecciones o cualquier otro elemento que la ganancia, ¿verdad? O la utilidad se determina para las mesas en 50 quetzales. Y las sillas, ¿verdad? De que entonces las sillas nos van a generar una utilidad de 80 quetzales. Bueno, esos son todos los datos que nos da la empresa. O si en algún momento la empresa no nos da los datos porque a nosotros nos están contratando para poder determinar, estos datos son los que nosotros vamos a encontrar en la cartilla del proceso productivo, en la parte de determinación de costos, costos de producción y costos de venta. Es ahí donde encontramos pues estos argumentos, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta parte de acá se está convirtiendo en mi problema objetivo. Porque es lo que yo tengo que resolver, ¿verdad? Es lo que yo tengo que generar y hacer que en verdad pues pueda mejorarse esa condición, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con este punto. Si hay alguna duda o pregunta, pues, estamos en la libertad de poder desarrollar. Paso 1, ¿verdad? Siempre vamos a poner o a colocar pasos. El paso 1 será determinar, ¿verdad? O crear nuestra tabla de datos. Entonces nos vamos a ir un poquito hacia abajo. Acá dice, en esta primera parte vamos a determinar que hay un proceso, ¿verdad? La fábrica tiene un proceso productivo, ¿verdad? Y el proceso productivo pasa por ensamble y pasa por corte. Perdón, primero corte y de ahí ensamble. ¿Verdad? Son los dos departamentos o elementos para el desarrollo del proceso, ¿verdad? Ahora hay una primera generación de restricciones, o tenemos un elemento que nos apremia, no podemos pasarnos de eso, ¿verdad? Y entonces el primer elemento es tiempo en horas por cada unidad. Tiempo en horas por cada unidad, ¿sí? Esto es lo que nos está determinando. Hay otra restricción, nos dice tiempo en horas por cada unidad. Entonces, el tiempo en horas por cada unidad lo vamos a determinar así. ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos mesas y tenemos sillas. Ya estamos determinando nuestros primeros valores, ¿verdad? Vamos a colocar así, si no, no va a caer. Luego de esto, ¿verdad? Hay otra restricción general, porque están diciendo el tiempo que puede llevar a cabo cada unidad y el tiempo general, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo por los departamentos. Tiempo por los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá cuando estamos hablando de tiempo por los departamentos? Lo que tenemos acá es cuánto es lo que a nosotros nos va a llevar en horas, ¿verdad? Determinar cada proceso que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que nos determina. Entonces, aquí vamos a indicar, lo vamos a dejar así para que...
Y acá pues lo vamos a combinar. Bueno, entonces tenemos esta primera parte, nuestro primer elemento. O sea, son datos generales. Ahora viene toda esta parte de nuestros datos con las restricciones que ya nos están generando, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar una de su cuadro. Entonces dice que ahora, adicionalmente nosotros hemos encontrado en el plano, la programación de producción, que el departamento de corte utiliza por cada mesa, ¿verdad? Utiliza una hora. Dice que por cada mesa está utilizando una hora. Y por cada silla, el departamento de corte está utilizando 2 horas. ¿Sí? Entonces, el departamento de corte, para cortar una mesa, se lleva una hora. Para cortar una silla, se lleva 2 horas. ¿Verdad? Eso es lo que estamos determinando en nuestro problema objetivo. Entonces, ahora vemos que en ensamble, ¿verdad? Nuestro departamento nos dice que ensamble se está llevando una hora para ensamble y una hora para corte, ¿verdad? Entonces, solamente le voy a pedir de favor que pueda, ¿verdad? 80x2. Vamos a volver a repasar. Todo nuestro elemento de acá lo tuvimos que pasar nuevamente a esta tabla, ¿verdad? Tuvimos que desarrollar el proceso, que solo habían 2, corte y ensamble. Tiempo, que va a utilizar mesas, que va a utilizar sillas. Y el tiempo que se va a llevar cada departamento. La ganancia la tenemos acá. Entonces dice que el departamento de corte, por cada mesa, ocupa una silla. Y por cada, perdón, una hora. Y por cada silla ocupa 2 horas. Ensamble por cada mesa ocupa una hora. Y para ensamblar, cada silla ocupa también una hora. El departamento de corte tiene 120 horas asignadas. En total, no puede pasarse de eso. Y el departamento de ensamble tiene 90 horas asignadas. La ganancia o la contribución que genera las mesas son de 50 quetzales, pero las sillas están generando ganancias de 80 quetzales. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver nuestras funciones objetivo, ¿verdad? La función objetivo, FO, es igual a Z. Determinamos que mesas es igual a X1, por eso aquí le colocamos X1. Sillas es igual a X2, por eso acá tiene X sub 2. La función objetivo ya la determinamos entonces ya de esta manera, ¿verdad? Porque ya acá decimos Z es igual, como nos piden maximizar ganancias, Z es igual a 50, pero ese 50 corresponde a X1, por eso es 50X sub 1. Como es maximizar, es más 80X sub 2, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos determinadas, ¿verdad? Esas partes. Ya tenemos determinada nuestra función objetivo y lógicamente nuestras variables son mesas y sillas, ¿verdad? Que son las que tenemos acá generadas. Ahora, cuando nosotros ya determinamos esta primera parte que es nuestra función objetivo, entonces nosotros ya podemos desarrollar, pues ahora, otra parte que son las restricciones generales, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que convertir esto, ¿verdad? En inecuaciones y en ecuaciones, ¿verdad? Lineales, que son las que nos van a servir. Entonces, si queremos maximizar este elemento, pues lógicamente tenemos que estar entre el rango de las 120 horas o menos. No podemos pasarnos de las 120 horas. Igual aquí en 90, no podemos pasarnos de esas 90 horas. Idealmente sería usar las 90 o menos de las 90 horas para poder maximizar utilidades, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Generamos, ya el paso 2 fue determinar nuestra función objetivo. Y aquí entonces, nuestro paso 3, ¿verdad? Será determinar esas restricciones en inecuaciones, ¿sí? Restricciones en inecuaciones. Entonces, ¿cuáles son los departamentos que están
corte y ensamble. Corte y ensamble. Dice corte que vamos a determinar lo siguiente. Corte va a tomar estos valores. Estos tres valores de acá los va a tomar en este momento. Solamente que no va a tomar los números, sino ahora va a tomar los valores de las variables. O sea, x sub 1 y x sub 2. Entonces, corte es igual a decir x sub 1, ¿verdad? Más, aquí no le colocamos el 1 porque 1, ¿verdad? X es igual a 1. Pero aquí hay 2, tomamos 2 de x sub 2, ¿verdad? Y acá tenemos que colocar menor o igual, ¿verdad? A 120, este 120 que está aquí. Menor o igual a 120. ¿Qué hizo este valor? ¿Qué hicimos acá? Lo que hicimos fue tomar linealmente, ¿verdad? Corte. Por eso tenemos aquí corte, ¿verdad? Ahora nos corresponde tomar ensamble. Aquí hay 1, entonces el valor de x, ¿verdad? Será x 1, x sub 1, porque estamos en la columna x sub 1 y el valor es 1, por eso que no le anteponemos a la x ningún 1, más, estamos otra vez con valor de 1, solamente tomamos x, y ese corresponde a x sub 2, la x sub 2 que está aquí. Eso nuevamente no nos podemos pasar de las horas, entonces decimos menor o igual a 90, el 90 que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este momento? Pues lo que hicimos fue determinar ya nuestras restricciones. La restricción es convertir esta parte en una inecuación. Eso es lo que hicimos en este paso 3. ¿Sí se comprende? Paso 3, ¿verdad? Entonces, ahora el paso 4, lo que va a hacer el paso 4, va a convertir las inecuaciones en ecuaciones. Entonces, nos vamos a venir para acá, paso 4, ¿verdad? Ahora le vamos a decir que vamos a colocar eso en ecuaciones. Entonces, las restricciones que nosotros traemos, ¿verdad? Las vamos a transformar en ecuaciones en este momento. Entonces, esto que está aquí, hay que nuevamente transformarlo en ecuaciones. O sea, aquí tenemos 1 y 2, ¿verdad? Entonces, otra vez 1 y 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo transformamos en una ecuación? Solamente le quitamos el símbolo, ¿verdad? Del menor y solamente lo igualamos. Entonces, lo voy a copiar, ¿verdad? Pero sabiendo que lo que vamos a hacer es solamente quitarle el símbolo de menor o mayor, según fuera el caso, ¿verdad? Y ahí ya la convertimos en una ecuación, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones, ¿verdad? Esa es la primera parte con la que estamos determinando, con la que nosotros comenzamos a trabajar, ¿sí? Entonces, estamos viendo que lo que vamos a hacer es el método gráfico. No vamos a operar matrices ahorita, no vamos a operar matrices en este momento, sino que lo que vamos a hacer es ahorrarnos, pues, digamos, todo ese trabajo y lo vamos a operar de una forma, pues, abreviada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea exacto y que no podamos operar matrices, ¿verdad? Las matrices también las podemos operar para poder comprobar este punto. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en este otro paso, en el paso 5, ella comenzará a operar esa parte para convertir nuestras ecuaciones en los puntos de la gráfica que necesitamos desarrollar, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa a nosotros en este momento, ¿sí? Entonces, el paso 5,
¿verdad? Que vamos a desarrollar, ¿sí? Ya este paso 5 es, ¿verdad? Ya las operaciones, ¿verdad? Ya es generar nuestras primeras operaciones. Entonces, ¿qué vamos a tomar o qué vamos a hacer, ¿verdad? Para esto, pues vamos a plantear nuevamente nuestras restricciones. Entonces, yo voy a decir restricción 1, o sea, R1 es igual a decir, ¿verdad? Restricción 1. Lo vamos a dejar indicado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice nuestra restricción 1? ¿Verdad? Entonces, la restricción 1 corresponde a corte, ¿sí? Entonces, mi restricción 1 va a corresponder al departamento de corte, ¿verdad? A eso va a corresponder mi restricción 1, al departamento de corte. Entonces, ¿qué tiene el departamento de corte? Es lo que tenemos acá en este momento, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar y vamos a colocar aquí nuestro valor y aquí decimos restricción 1. Ahora, ¿qué hacemos para poder determinar este valor? Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Para poder operar ese valor, vamos a decir x1 y x2 y vamos a colocar es igual, ¿verdad? A 120. Lo vamos a hacer paso a paso. Ahora, en el método gráfico, pues lo que vamos a hacer es sustituir, ¿verdad? De alguna manera, esta x1 para comenzar a operar nuestro primer punto, ¿verdad? Nuestro primer punto de gráfica. Entonces, punto de gráfica. Entonces, ¿qué hacemos con este primer punto de gráfica? Entonces, cuando nosotros empezamos a generar ese primer punto de gráfica, aquí nosotros decimos que como x1 es el primer valor, ¿verdad? Entonces, x sub 1 lo tomaremos como 0, como valor 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x sub 1, aquí al final tendrá un valor 0. X sub 1, x sub 1, tendrá valor 0. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que despejar, pues, esta parte de la x, ¿verdad? 2x. 2x sub 2, ¿verdad? Entonces, 2x sub 2. Para despejar ese valor de 2x, despejar 2 de x y de x sub 2, ¿verdad? Generalmente. Entonces, lo que hacemos es que determinamos, ¿verdad? Tenemos 2x es igual a 120. Entonces decimos, acá mismo lo vamos a hacer, 2 de x es igual a 120. Entonces ahora decimos 120 lo tenemos que dividir, ¿verdad? En 2. El 2 que está aquí tuvo que pasar dividiendo, ¿verdad? Entonces, 120 dividido en 2 es igual a 60. Entonces, x sub 2, ¿verdad? X sub 2 será igual a 60. Entonces, el valor de 60 ya lo colocamos aquí en nuestra restricción. Ya tenemos nuestro primer punto, ¿verdad? Punto 1 de gráfica. Ahora nos vamos al punto 2 de la gráfica.
En ese punto 2 de la gráfica, volvemos otra vez a generar esos valores, ¿sí? En el punto 2. Entonces, para el punto 1, ¿verdad? Hicimos. Para el punto 2, que es este punto 2 de gráfica, ¿verdad? Entonces, hacemos ya de diferente manera. Entonces, el punto 2, ahora, como en el punto 1 lo que eliminamos fue x sub 1, ahora eliminamos x sub 2. Y entonces, x sub 2 tendrá el valor de 0. ¿Qué es lo que nos deja en este instante? Nos deja a x1 sub 1 igual a 120, ¿verdad? x1 igual a 120. Entonces, ¿cómo vamos a despejar ese valor? Va a ser igual a 120 dividido en 1, ¿verdad? 120 dividido en 1. Y entonces el valor, ¿verdad?, que nosotros vamos a determinar de x sub 1, de x sub 1 es igual a 120. Entonces ahora 120 lo trasladamos para acá, ¿sí? ¿Por qué es? Porque aquí teníamos 120 y para despejar x, como x tiene un valor de 1, entonces x es igual a 120 y el 1 que le antecede, pues lo pasamos acá dividiendo. Por eso tenemos 120 dividido en 1 y nos da igual a 120. Aquí nosotros ya tenemos, ¿verdad?, resuelto el punto para este valor, para la restricción 1, que es esta, ¿verdad? Que esta es mi restricción 1. Tenemos que hallar puntos para la restricción 2, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez a copiar elementos como este, porque todavía estamos en nuestro paso 5, solo que aquí ya es igual a restricción 2, ¿verdad? Y aquí entonces la anotación, ¿verdad?, que nosotros tenemos, la vamos a editar y decimos restricción 2. Entonces, nuevamente, nuestra restricción 2 ahora es este valor el que vamos a tener que tomar. Ya no es el que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, copiamos el valor y lo dejamos aquí, ¿verdad?, de nuestra función. Entonces, ahora lo que tenemos es ya función, ¿verdad?, general. Entonces, toda vez que nosotros tenemos estos valores, ¿verdad?, entonces vamos otra vez con nuestro punto 1 y punto 2 de la gráfica, ¿verdad? Solamente que en el punto 2 vamos a recordar que x sub 2, ¿verdad?, tendrá valor de 0, ¿sí? En cambio aquí, x sub 1 fue el valor de 0. Y en el punto 2, x sub 2 es el valor de 0, ¿verdad? Son cruzados los datos. Vale. Entonces venimos y para poder terminar entonces esos datos, ¿verdad?, hacemos lo siguiente. Entonces aquí volvemos a colocar, tal y como lo teníamos acá arriba, x1 y x2. Pero aquí es x1 y x2 igual a 90. Entonces decimos x sub 1 y x sub 2 es igual a 90. Porque es este valor, esta ecuación la que estamos generando, la restricción 2. ¿Sí? Entonces, volvemos a determinar nuevamente esos puntos. Y entonces volvemos otra vez. Solamente esto lo estoy copiando, pero acá vamos a cambiar los valores. Vamos con el punto 1. Dice que en el punto 1, x1 tomará valor de 0. 0. Pero x2 no puede tomar valor de 0. Entonces ahora
¿verdad? X2, o sea, es 1 de X, va 1X, 1X sub 1, 1X sub 2. Entonces, acá en este valor, hacemos ya lo siguiente para poder determinar esos puntos, ¿verdad? X sub 2 es igual a 90, ¿sí? Entonces, aquí nosotros determinamos X sub 2 es igual a 90. Eso quiere decir que será de la siguiente manera, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Decimos X sub 2 igual a 90. Entonces, pero acá, X tiene valor de 1, porque no tiene un valor que le anteceda, entonces siempre será 1. Entonces, eso es igual a 90 dividido en 1, ¿verdad? Es el valor que tenemos, 90 dividido en 1. Quiere decir que 90 dividido en 1 va a ser igual a 90. Quiere decir que X sub 2 aquí tiene el valor de 90. ¿Sí? De igual manera, pues vamos a trabajar aquí con esto, porque vamos a despejar ahora, ¿verdad? X sub 1. Ahora lo que vamos a despejar es X sub 1, porque en el segundo punto dice que X sub 2 siempre tendrá valor de 0. Entonces, aquí lo que nosotros determinamos es que vamos a despejar X sub 1, ¿verdad? Y X sub 1, o sea, X1 es igual a 90. Eso quiere decir otra vez que 90 dividido en 1. Eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? 90 dividido en 1. Entonces, ¿dónde X sub 1, ¿verdad? Será igual a decir 90 dividido en 1 igual a 90. Entonces, el punto de X1 acá pasa a ser el 90. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Lick, entonces, digamos, siempre, digamos, en este caso igual hicimos los despejes, pero por lo regular nos va a quedar el punto 1 inverso el punto 2. Exacto, así es. Ajá. Pero no siempre se va a dar el mismo valor, no siempre. En este problema, pues nos dio así, pero puede ser que en otros problemas no nos dé lo mismo, porque puede ser que sea 3x y 5x, 3x1 y 5x2. Pero en este caso, dio el mismo porque es 1 de x, o sea, x nada más, ¿verdad? Claro. Por eso en Ajá, el otro que era 2x2, este nos dio 120. Por eso igual exacto. mejor despejamos, para estar seguros. Ajá, exacto, despejamos. O sea, ahorita hicimos toda la parte de despeje, pero ya teniendo aquí x1 igual a 120, o sea, 120 dentro de 1, igual a 120, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Y aquí x1 igual a 90, 90 dentro de 1, igual a 90. Y como x2 también tiene valor de 1, 90 dentro de 1, igual a 90, ¿verdad? Entiendo. Gracias. Entonces ahora ya tenemos acá ya nuestros valores y ahora ya podemos hacer nuestra gráfica, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa en este momento, empezar a hacer la parte gráfica. Entonces venimos y el paso 6 que vamos a colocar aquí, ahora lo vamos a colocar de esta manera, paso 6, graficar. Nuestro paso 6 es ya desarrollar nuestras gráficas. Entonces, graficar, ¿verdad? ¿Pero qué vamos a graficar? Ah, bueno, vamos a graficar los puntos que nosotros tenemos aquí arriba. ¿Sí? Restricción 1, ¿verdad? Yo voy a copiar mis elementos de restricción 1 y los voy a colocar aquí. Y vamos a restricción 2, ¿verdad? Perdón, solo voy a... Ahí estamos. Y mi restricción 2, yo la tengo acá, ¿verdad? Y también la coloco aquí abajo para que yo pueda saber de dónde estoy obteniendo mis datos. Puedo colocarlas así o puedo colocarlas a la par. Eso no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Puedo colocarlas acá. Entonces,
¿verdad? Y me voy a traer otra vez mi restricción 2 para que esté completa. Entonces vengo y me llevo mi restricción 2. Bueno, entonces yo tengo mi restricción 1 en este valor y aquí tengo mi restricción 2 en este valor, ¿verdad? Fueron los despejes que hicimos. Ahora bien, nosotros tenemos que determinar dos cosas. Tenemos que determinar x1 y tenemos que determinar x2, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vamos a tomar esos valores para determinar x1 y x2? ¿Qué es lo que tenemos en contra en las restricciones? Este valor de acá, ¿verdad? Ese valor es el que tenemos en contra. Entonces, vamos a simular nuestra gráfica, ¿verdad? Por acá, de esta manera. Entonces, nos vamos a auxiliar de bordes y vamos a colocarle bordes de esta manera. Vamos a colocarle ese color de borde. Vamos a ver si nos deja tener. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora entonces el valor de aquí será el valor de x sub 1. Y el valor de acá será el valor de x sub 2, respectivamente. ¿Sí? ¿Podría explicar otra vez cómo hizo lo de los bordes para que quede así? Ah, bueno, aquí en Excel. ¿Sí? Va. Marco lo que quiero colocar en bordes. Me voy a la pestaña inicio y aquí a más bordes. Voy a eliminar lo que está acá. Entonces, yo vengo y aquí está en automático, en negro. Entonces, elijo que esta va a ser, ¿verdad? El grosor de mi borde. ¿Lo puedo colocar o lo puedo colocar al final? Lo vamos a colocar. Yo le digo que solo quiero bordes aquí al inicio. Y aquí en esta parte al final. Y le digo que el borde lo quiero de color rojo. Al tenerlo aquí, solamente le doy clic sobre la línea que generé y lo voy a aceptar. Entonces automáticamente me aparece así el borde. Gracias, Lick. ¿Va? Entonces ahora aquí, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque x1 es igual a 120. Pero lo más práctico de dividir será, yo puedo dividirlo de 1 en 1, ¿va? Pero lo quiero dividir en 4. Ahora, ¿por qué 4? Hay algo simple. ¿Qué número divide exactamente a 120? ¿Y qué número divide a 90? El 30. El 30. Entonces, 120 dentro de 30 es igual a 4. Y 90 dentro de 30 es igual a 3 elementos. ¿Verdad? Entonces, por eso yo quiero hacer lo siguiente. Voy a marcar aquí el cuadro. Selecciono nuevamente este otro. Este de acá también. Y este de acá también. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir otra vez acá, a bordes. Y ahora le voy a decir que me coloque bordes, ¿verdad? Solamente aquí, así. Porque aquí está indicando cómo yo tengo mi tabla, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo que me coloque bordes ahí al final, ¿verdad? No quiero que me coloque aquí ni aquí, solo al final, ¿verdad? Y voy a volver a repasar aquí mi borde rojo. Se me fue que tenía que dejar implicado el borde rojo. Y el rojo lo necesito, ¿verdad? Sí. Creo que no me lo va a dejar últimamente. Bueno, voy a ver si no me lo deja, lo tendré que hacer de otra manera. Ahí estamos. Bueno, ya tengo implicado esto. Pero aquí también necesito dividir, ¿verdad? Mis cuadros. Entonces, voy a tener esto, ¿verdad? Necesito que el borde esté aquí arriba. Aquí igual necesito que el borde esté aquí arriba. Y aquí igual necesito que el borde esté aquí arriba. Entonces me tendría que ir otra vez a tabla, ¿verdad? Y solamente le voy a decir que me genere bordes en la parte superior, ¿verdad? Y le voy a aceptar. Y ya tenemos bordes acá. Lógicamente necesito dejarlos un poquito más técnicos, pero por
por cuestiones de este momento, ¿verdad? Podría eliminarlo de acá adentro, ¿verdad? Y solo marcaría estos acá para que ahí me genere los bordes, ¿verdad? Y los tendría pues aquí, solo que en color negro. Me lo dejo en rojo de todo modo. Bueno, entonces, ¿qué valor voy a colocar aquí? El valor que le va a pertenecer a este elemento es igual a 30. Aquí 60, aquí 90, aquí 120. ¿Por qué? Porque si dividimos 120 dentro de 4, es 30. 30 más 30, 60. Más 30, 90. Más 30, 120. Ahora 90 dividido en 3 es igual a 30, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 30, aquí tenemos 60 y aquí arriba tenemos 90, ¿verdad? Que son esas implicaciones con las que estamos trabajando. Entonces aquí era el 30. Ahí estamos. Entonces ya tenemos esa nuestra primera parte, nuestro primer elemento. Ahora bien, nosotros tenemos que comenzar a graficar y comenzamos con restricción 1. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es algo inadecuado, pero por cuestiones de explicación. Le voy a insertar una autoforma por el punto para que el punto sea el que se note, ¿verdad? Porque si no lo hiciera de otra manera. Dice x sub 1 es igual a 30, es igual a 0, ¿verdad? X sub 1 es igual a 0, x sub 1 es igual a 0, ¿verdad? Aquí tenemos ya este primer valor, lo vamos a dejar así. Ahí está. X1 es igual a 0, porque aquí es 30, aquí es 30, la intersección es igual a 0. X1 es igual a 0, ¿verdad? Ahora nos dice que X2, X1 es igual a 0, X2 es igual a 60. Entonces venimos y nos vamos aquí donde está el 60 y pegamos nuestro siguiente punto, ¿verdad? Ahí ya tenemos ese primer valor, ¿verdad? Ahora nos dice que X1 es igual a 120, al segundo punto. Entonces, copiamos y 120 está aquí, al final. Es igual a 120. ¿Sí? Porque X1 tiene 120. Y ahora X2 es igual a 60. X2 es igual a 60. Entonces ahí no tenemos mayor situación que hacer. Ya quedaron nuestros puntos. ¿Y por qué lo dejamos así? Porque ahora vamos a trazar nuestra línea de intersección de esos puntos. Y es de la línea de acá a la línea de acá, ¿verdad? Que es nuestra intersección. ¿Sí? Entonces, voy a colocarla un poquito más gruesa para que se note. Celeste. ¿Sí se entiende hasta el momento lo de la gráfica? Sí, Lick, sí se entiende. Ah, bueno. Ahora el segundo punto ya es este. Estos son de mi punto 1, de mi restricción 1. Ahora voy con la restricción 2, ¿verdad? Voy con la restricción 2. Con la restricción 2, los puntos los voy a colocar de otro color para que no se nos complique la historia. Pero dice x1 es igual a 0. x1 es igual a 0. Entonces volvemos, x1, 0. Voy a copiar y le voy a cambiar de color. Le voy a poner ahora en celeste. Ahí estamos. ¿Verdad? Y la voy a dejar aquí. Pero porque está indicando que ahí está el otro punto. Ahora, x1 igual a 0. x2 igual a 90. x2 igual a 90.
Te voy a cambiar mejor de color para que no se confunda con la línea base que traemos. Lo voy a dejar en naranja. Bueno, ahí estamos. Entonces x2 igual a 90. x2 igual a 90. x1 igual a 90. Copio esto y x1 igual a 90 de acá. Entonces aquí coloco mi punto. ¿Sí? Y x2 es igual a 0. x2 es igual a 0. Nos quedamos otra vez ahí en el centro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, le vamos a insertar pues, nuestra línea de intersección. Solo que ahora la línea va de aquí para acá. Mi línea de intersección va de aquí para acá. La voy a poner así otra vez gruesa y la voy a colocar con el número naranja o con el color naranja. ¿Qué es lo que podemos observar aquí con nuestra pequeña línea? Observamos que aquí, justamente aquí, se están intersectando. Aquí se intersectaron las dos líneas, ¿verdad? Entonces, le vamos a colocar aquí un punto de intersección, ¿verdad? Le vamos a colocar su punto de intersección, que está aquí. Y el punto de intersección sí lo vamos a dejar con el color celeste. Ahí se intersectaron las dos. Pero, aquí donde se intersectan las dos líneas, hay una situación de igualación. Y esa la veremos a través de, nuevamente, trazar una línea, pero esa línea la vamos a colocar aquí, le vamos a dar doble clic y le vamos a decir que nos lo coloque de esta manera. Vamos a colocar aquí primero gruesa y de ahí le vamos a pedir que nos la coloque así. Bueno. Esto es nuestra línea de intersección. De igual manera que está ahí, también está en esta otra parte. Aquí. ¿Verdad? Y ahí empezamos a determinar esa es nuestra línea. Entonces, los valores de esa intersección corresponden a x1 en 60 y a x2 en 30. ¿Verdad? ¿Sí? x1 en 60, perdón, sí, x1 en 60 y x2 en 30. Entonces aquí yo le digo x1, aquí dio en la intersección 60. Y aquí x2 dio 30. Y vamos a ver en algún momento esos valores de intersección. Los voy a dejar así nada más. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Se entiende lo que nosotros estamos haciendo? Sí entiendo hasta el momento, vamos bien. Vale. Entonces aquí tenemos ya este primer valor con el que ya estamos desarrollando. Por lo menos ya llegamos a determinar, ¿verdad? Nuestra gráfica. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá nuestra gráfica. Ahora bien, después de haber generado esto, después de haber establecido nuestra gráfica, pues necesitamos ahora determinar los valores que esa gráfica nos está diciendo, porque no podemos determinar valores sin conocer cómo se operan, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que vamos a hallar ahora los vértices, o sea, los valores de los puntos en los que se está generando esa intersección, ¿verdad? Entonces aquí tenemos vértices. Voy a eliminar una parte de esta para que me dé más chance. Ahí estamos. Bueno. Entonces, aquí tenemos nuestros vértices. ¿Cuántos vértices tenemos? O sea, ¿cuántos puntos estuvimos tocando? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Tenemos 4 puntos. Pero ahora yo les voy a indicar en dónde están esos vértices. Ahora esos 4 puntos es 1, 2, 3 y 4.
¿Y por qué estamos tomando? Porque a la hora de realizar nuestra gráfica, ¿verdad? Este valor que tenemos aquí, todo este valor que está aquí, del 60 al 90, porque es el valor general que queda, ¿verdad? Enmarcado. Y ese sería el punto de nuestra maximización de lo que nos está pidiendo la empresa. Entonces aquí en los vértices tenemos valores, en primer lugar, o vértices, como nosotros le querramos llamar, ¿verdad? Aquí le voy a colocar negrita para diferenciar. Y aquí vamos a tener valores, ¿verdad? De cada elemento. O variables, como nosotros querramos llamarle, ¿va? Variables, ¿verdad? Solamente que las voy a combinar, ¿verdad? Y aquí al final tengo mi función objetivo, Z, ¿sí? ¿Cuál es mi función objetivo? Pues mi función objetivo fue la primera que nosotros determinamos, que es esta, ¿verdad? No la vamos a llevar para no estar escribiendo tanto. Z es igual a esto. Esta es mi función objetivo, ¿sí? Entonces acá voy a tener que hacer esto para que nos dé más espacio, ¿verdad? Inicio y combinar. Bueno. Entonces, vértices tengo punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Son 4 elementos, pero los tengo representados aquí. 1, 2, 3 y 4. Esos son mis elementos de los vértices, ¿verdad? Con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, venimos, vértices o puntos de apoyo. Las variables, voy a colocar un poquito hacia abajo. Mis variables generalmente van a estar determinadas así. Mis variables son x1 y x2. Entonces aquí tengo x1 y x2. Las voy a copiar, ¿verdad? Para que tengan una simetría. ¿Sí? Ahora yo vengo con mi primer punto. Mi primer punto de corte dice que x1 tiene 0. 0. x2 tiene 60. 60. Entonces aquí los voy a anclar porque necesitamos que esto se vaya anclando. El 2, ¿verdad? El punto, porque este es el punto que tenemos aquí, ¿sí? Es el punto que tenemos aquí. Dice que x será 0, x1 es 0, x1 es igual a 0 y x2 es igual a 60, x2 es igual a 60. O sea, esto es lo que estamos colocando ahorita, estos valores, pero están representados aquí. El segundo punto que nosotros vemos, aquí teníamos el punto 1 y aquí vamos a tener nuestro punto 2, o sea, este, punto 1 y punto 2. El punto 2 dice que x1 es igual a 0, ¿verdad? Y x2 también es igual a 0. Entonces nos da 0 de 0. Punto 2. Este es mi punto 3, aquí, ¿verdad? Donde se cerró esta gráfica. Entonces le vamos a colocar punto 3. Y mi punto 3 me dice que x1 es igual a 90. x1 es igual a 90. x2, ¿verdad? Aquí. ¿Qué valor nos estará tirando x2? Porque x1 nos está tirando 90, ¿verdad? Y x2 entonces nos estaría tirando valor de 0. ¿Sí? Vale. Esas restricciones las vamos a colocar también en los valores o en los puntos que nosotros tenemos. ¿Sí? Podemos determinarlo de esa forma. ¿Ya? Entonces venimos y determinamos esos valores, ¿verdad? Y vamos al último, ¿verdad? El último valor que nosotros tenemos, que es este. Este es mi punto 4. Punto 4. ¿Verdad? Y ese valor del punto 4 es el que yo voy a colocar. Ahora acá, mi valor de punto 4 es igual a decir este punto de aquí, x1
el punto en el que se genera es igual a 60. X1 igual a 60 porque aquí la intersección llega a 60. 60. ¿Sí? Llega a 60. ¿Sí? Ahora, el siguiente punto, que es de X2, aquí se intersectaron, pero X2 aquí lo tiene igual a 30. Entonces, igual a 30. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacamos estos valores? Los estamos sacando de los puntos. Punto 1, ¿verdad? Mi punto 1 es igual a X1, ¿verdad? Que yo tengo aquí mi valor de X1 es igual a 0, ¿verdad? O solamente coloco 0 y X2 es igual a 60, 0,60. El siguiente valor que es este es 0 de 0. X1 es 0 y X2 es 0. O sea, 0,0. Mi punto 3, X1 es 90, 90, pero como es lineal, X2 es igual a 0. 90 en 0. Mi punto 4. Mi punto 4 es X1 igual a 60 y X2 es igual a 30. Entonces, 60 de 30. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ahora, en este momento vamos a, ¿verdad? A ir eliminando todos esos valores y sustituirlos aquí en mi función objetivo. Pero aquí tenemos que determinar el valor general de este cuadro, de este elemento central. Porque mi z aquí tendrá que tener un valor. Número que divide exactamente a este es 30. ¿Y qué número divide a 60? Sigue siendo 30. ¿Por qué? Porque si tomamos la restricción, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Teníamos x1 más 2x. Entonces, x1, 30 dentro de 1 es igual a 30. Pero 60 dividido en 2 es igual a 30. Por eso acá z es 30 de 30. En este valor. Aquí en esta gráfica que estamos generando. Entonces, tenemos que comenzar a desarrollar, ¿verdad? Nuestros valores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar para que esto pueda tener mejor cauce? ¿Verdad? Entonces, tenemos que determinar ya nuestra función para que esa función pues, pueda ser la que se establezca o se genere, que es prácticamente, ¿verdad? La restricción que nosotros estamos generando aquí, ¿verdad? Entonces, si sustituimos valores aquí en nuestra restricción, la vamos a dejar de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí tenemos 50 y 80, que son los valores que nosotros tenemos determinados, ¿ya? Entonces, para determinar nuestro valor, X1 va a tomar los valores que nosotros tenemos en esta parte, ¿verdad? Para poder generar esos puntos. Entonces, X1, donde se intersectó, tiene valor de 60 y X2 tiene valor de 30. Esos son los valores que vamos a colocar. Los voy a colocar aquí. X1, el valor es igual a 60. El de la intersección, le voy a colocar aquí intersección. Y X2, el valor es igual a 30. ¿Verdad? Tengo ya determinado entonces esos elementos. ¿Sí? ¿Por qué es que los estoy determinando? Porque son los valores que a mí me van a estar dando toda esa parte del beneficio. ¿Sí? Entonces, multiplicamos y establecemos esos puntos. ¿Verdad? Entonces venimos acá y decimos 50, ¿verdad? Por el valor, ¿verdad?
50 por el valor que nosotros vamos a determinar acá, 50 de x1, ¿qué valor tiene x1 en este momento? Tiene 60, el valor que está aquí en la intersección. ¿Sí? Entonces nosotros venimos y determinamos ese valor, ¿verdad? Para determinarlo solamente sustituimos valores de x, pero tomamos valores que tenemos aquí, para este punto. Mejor lo implico en esta parte. Si yo quiero determinar mi valor general con el que estoy determinando, primero vamos a determinar esto. Decimos 0, 0 de x1, o sea, 0 por 60, más 0 por 30, únicamente mi resultado será igual a 0, ¿verdad? Mi resultado será determinante, será 0, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese primer punto. En el punto de arriba, ¿verdad? Tenemos que determinar también el mismo valor. Tenemos que hacerlo la misma situación para multiplicar. De igual manera, en la parte de abajo tenemos que hacer la misma multiplicación, ¿verdad? Para esos valores. Entonces, si nosotros empezamos a implicar, volvemos a determinar acá, ¿verdad? Determinamos nuestros valores de x. Entonces, empezamos a ver hacia dónde vamos a tirar x, ¿verdad? Para que pueda tener ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Valores de punto, ¿verdad? Entonces decimos 90, que es el valor de aquí, por, y tomamos el 50 de acá, más 0 por el 80 de acá, ¿verdad? Igual aquí podemos volver a cambiar la implicación. Esta siempre va a dar 0 de las dos formas que nosotros la tomemos. Podemos tomar 0 por 50 más 0 por 80, ¿verdad? Da 0. Ahora, 90 por 50, ¿cuánto da? 450. Más 0 por 80. Entonces solo sería 90 por 50. 4500. ¿Verdad? Porque el valor de 0, pues, da 0. Vamos con el primero. Aquí sería 0, 0 por 50. ¿Verdad? Más 60 por 80. Entonces, el valor de 0 por 50 va a dar 0. 60 por 80 nos da 4800. Ahora en este sí decimos 60 por 50 más 30 por 80, que está aquí. Entonces, esa implicación sí la hacemos aquí. 60 por 50 más 30 por 80. Igual 5400. Quiere decir que en realidad donde vamos a obtener la maximización es aquí en el punto 4, 60-30. Que la utilidad que nos genera ese valor es de 5400, ¿verdad? Es la mayor, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en realidad nuestra respuesta es, se deben fabricar de la siguiente manera. X1, ¿a qué corresponde?
se deben fabricar 60 mesas, que es igual a X1. Y X2 dice que se deben de fabricar 30 sillas. Entonces, con esto, nosotros logramos, aquí se logra la maximización, ¿verdad? Entonces, este punto 4, ¿verdad? Aquí está, se logra la maximización. ¿Ya? Se logra la maximización con eso. Bueno. Pues igual el periodo terminó, pero también de igual forma pudimos terminar nosotros nuestro ejercicio de la parte de la ecuación. Nos determinan algunos puntos, ¿verdad? Importantes, pero no nos da tiempo de poder determinarlos, ¿verdad? Entonces, o si usted me diera un minuto para poder explicar lo último de la respuesta, pues sería, ¿verdad? La parte de comprobación, digamos. Y aquí en la comprobación decimos, respuesta 1, R sub 1, va a ser igual X1, X sub 1, más, porque esas son nuestras dos implicaciones, 2X. Nosotros dijimos que esto era, ¿verdad? Menor o igual a 120. Y la 2, nuestra restricción 2, dijimos que era X1 más X2 menor o igual a 90. Y ahora si cambiamos, porque aquí tenemos X1 y tenemos X2, entonces ahora si cambiamos ese valor, lo hacemos de esa manera, ¿verdad? X1 va a tener valor de 60, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros hacemos es que tenemos X1 va a tener con valor de 60. Entonces sustituimos 60 más, ¿verdad? El 2, ¿verdad? De X. Pero recordemos que entonces la parte óptima con la que nosotros estamos trabajando es el 30-30. Entonces aquí, ¿verdad? Por 30, el 30 que está en la gráfica, ¿verdad? Y eso, pues nos da igual a 120. Y aquí en este punto, en esta otra implicación, ¿verdad? Volvemos otra vez. 60 de X1 y X2 vale 30. Por eso aquí la X la sustituimos por el valor de 30. Entonces decimos 60, porque 60 de X1 por 1 es igual a 60. Más X2 vale 1. 1 por 30 igual a 30. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿verdad? En realidad es igual a 90, porque 30 por 2 es igual a 60. ¿Verdad? Más esa multiplicación, en realidad nos da 120. Y aquí, 60 más 30, en realidad nos da 90. Entonces, acá, pues comprobamos que, en realidad, sí es esa nuestra función, porque iguala. No se pasaron, sino, cabal, con esta producción de 60 sillas y 30 mesas, nosotros igualamos y no nos pasamos de las restricciones. Bueno.